Bueno, buenas tardes. Seguimos donde lo dejamos la semana pasada, que estuvimos empezando lo que era el inicio de la Edad Moderna en España y América. Y bueno, pues ahora vamos a ver los puntos 2 y 3. O sea, el punto 2 y el punto 3. Puntos 2 y 3 del tema, ¿vale? Lo he pensado así, bueno, pues porque unitariamente se puede explicar muy bien, ¿no? Es decir, que aunque está dividido en dos puntos distintos en el temario, pero vamos a hablar de lo que se llaman los Austrias mayores, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que decir es que la monarquía que se va a iniciar en el siglo XVI en España, cuando mueren los reyes católicos, es la llamada la monarquía de los Austrias. La monarquía de los Austrias. Ahora vamos a explicar por qué se llama de los Austrias. Bueno, los reyes católicos tuvieron varios hijos y entonces iniciaron lo que se llama una política matrimonial que era muy propio en la época, ¿no? Es decir, casar a los hijos con determinados herederos de otros reinos importantes. Bueno, pues por ejemplo, casaron a su hija Catalina, ¿os acordáis? Con Arturo de Inglaterra, que después enviudó y se casó con Enrique VIII, ¿os acordáis, no? Cuando hablamos de la Reforma Protestante. En fin, casaron también a otra con el heredero de Portugal. Y a su hija Juana, la casaron con el que se denominó Felipe el Hermoso. Felipe, que fue Felipe I de Castilla, ¿sabes? Que entonces, Felipe el Hermoso, que era hijo de María de Borgoña y de Maximiliano de Austria. De ahí viene el nombre de Austria. Bueno, pues estos dos, Juana la Loca y Juana, bueno, que se le denominó después la Loca, y Felipe el Hermoso fueron los que concibieron, los que tuvieron varios hijos, y el primero, el mayor de ellos, bueno, el heredero fue Carlos, ¿vale? Que va a ser el primer monarca que viene de la dinastía de los Austrias. Porque, bueno, pues la dinastía la recibe de su padre y de su abuelo. Y de ahí viene digamos que ahí viene el término Austria, ¿no? Son los Austrias, ¿vale? Bueno, los reyes católicos no mueren evidentemente a la vez. En 1504 murió Isabel y entonces hereda el trono Juana. Juana heredó el trono y fue durante un año y pico reina de Castilla con su marido Felipe el Hermoso, que fue Felipe I, ¿vale? En 1506 murió Felipe el Hermoso. No se sabe por qué, ha habido muchas teorías sobre de qué murió, si murió de una indigestión, si murió de una septicemia, bueno, en fin. Murió como un día, ¿os acordáis cuando hablamos de la Reforma Protestante, la muerte estaba tan presente? Pues murió, la de una enfermedad y tal. Muy joven, y esto es 1506, y Fernando el Católico, que era su padre y viudo, bueno, pues consigue recluirla, declarando que tenía una enajenación mental, y ocupa la regencia del trono hasta 1516. Y entonces vuelve, digamos, Fernando el Católico a gobernar los territorios que gobernaba con su mujer, pero ya él solo, aunque después se volvió a casar con Germano de Foix, intentó tener incluso un heredero, pero bueno, el caso está que la monarquía, cuando muere Fernando el Católico, que muere en 1516, se queda sin ningún heredero en primer grado. O sea, se tienen que ir hacia los nietos. ¿Quién hereda entonces todo? Pues lo hereda Carlos, que es ese hijo de Juana la Loca, y Felipe de Habsburgo, Felipe el Hermoso, el que se llama Felipe el Hermoso. Que no es el único Felipe el Hermoso, hubo un Felipe el Hermoso también en el siglo XIV en Francia. Pero hay que tener mucho cuidado si os aficionáis a la historia o algo y veis un Felipe el Hermoso en Francia, no es el mismo. Bueno, Carlos, que viene, nace en el año 1500, nace en los Países Bajos, es coronado en 1517, su reinado dura hasta 1556, 2 años antes de morir, porque muere en 1558, es decir, es un rey que abdica, como el rey actual. Hay una posibilidad que tienen los reyes, que es la de abdicar, es decir, abdica en su hijo, ¿no? Y el segundo rey de la monarquía de los Austrias que vamos a tener es Felipe II, que nacerá en 1527
y reinará de 1556 a 1598, que es el mismo año en que muere. ¿Vale? Bien. Bueno. Estos dos reyes se les conoce como los Austrias mayores. Es decir, en España hubo cinco monarcas de la dinastía de Austria, que fueron Carlos I, vamos a ver, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que muere sin descendencia en el año 1700 y en su testamento va a dejar el trono a un familiar, era familiar porque evidentemente estaban emparentadas las casas reales, pero de otra casa real que es la dinastía de los Borbones, ¿vale? La dinastía de Anjou. De ahí viene nuestra dinastía actual. La dinastía actual es borbónica. Entonces, esos 5 reyes se han dividido a lo largo de la historia siguiendo 2 criterios. El primero cronológico. Los 2 primeros abarcan prácticamente, fijaos, de 1517 a 1598, es decir, el siglo XVI. Y los 3 restantes abarcan el siglo XVII. Como el siglo XVI es un siglo de esplendor español, pues se les suele llamar a ellos los Austrias mayores, digamos, en la época de mayor esplendor. Y sin embargo, cuando empieza el siglo XVII, empiezan los grandes problemas. En la monarquía hispánica deja España de ser esa potencia hegemónica básicamente a partir de 1648, de la paz de Westfalia, deja España de ser una potencia hegemónica, no cuenta ya, y mucho más con la paz de los Pirineos, y después ya con la pérdida de la independencia de Portugal hacia 1660, pues evidentemente ya se le llama a los Austrias del siglo XVII, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, los Austrias menores. Es un poquito despectivo, ¿no? Entonces se sigue un criterio cronológico, pero también se sigue un criterio un poco político, en el sentido de que la época de los Austrias mayores pues, fue una época de más esplendor y de mayor hegemonía española, ¿no? Bueno, en el punto 2.2 tenéis cómo se organizó la monarquía. Bueno, pues la organización de la monarquía un poco va a ser la continuación de lo que hablábamos con los reyes católicos. Acordáis que los reyes católicos organizaron una monarquía que se suele llamar el Estado moderno, la monarquía autoritaria, que hay que diferenciarla de lo que es la monarquía absoluta, que la veremos nosotros ya, el absolutismo, que aquí en España básicamente llega en el siglo XVIII y en Francia llega antes, con el rey Sol, entonces, en el siglo XVII. Entonces, bueno, pues básicamente la monarquía de los Austrias mayores, de estos Austrias mayores, de Carlos I y Felipe II, pues bueno, va a seguir un poco los pasos de lo que habían sentado ya sus abuelos, ¿no? Los reyes católicos, ¿no? Bueno, pues efectivamente va a organizar una administración interna a base de secretaría. Para que os hagáis una idea, bueno, pues la secretaría sería como los distintos asuntos, ¿no? Había una secretaría de Indias, una secretaría de guerra, y al frente de ella, bueno, pues estaba el secretario y había una serie de consejos, el Consejo de Indias, el Consejo... Es decir, los secretarios eran los que organizaban los distintos consejos. Más o menos, es que no me gusta hacer ninguna similitud con lo actual, pero bueno, sería como si dijéramos una serie de ministerios, ¿no? Una serie de ministerios. Es decir, el monarca, aunque es un monarca que tiene el poder total, porque ya no es el monarca feudal, es un monarca autoritario, pero sí se deja aconsejar, ¿no? Incluso Felipe II va a tener un secretario personal con muchísimo poder, que va a ser Antonio Pérez, que bueno, después le va a realizar algunos problemas, ¿no? Y la organización territorial dentro del reino, dentro de la monarquía hispánica, pues va a ser igual que la que fue con los reyes católicos, es decir, una monarquía era una corona unida en la figura del rey. Pero los territorios tenían su cierta independencia, es decir, tenían sus instituciones, sus cortes propias, y el rey lo que colocaba en cada reino, o sea, por ejemplo, el rey de España, pues era rey de España, rey de Navarra, rey de Aragón, rey de Mallorca. En esos territorios colocaba un representante suyo, los virreyes. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso en cuanto a lo que sería el punto 2. Cuando paséis la página, en el punto 3, ya nos vamos a meter un poquito más en detalle de lo que fueron
los dos reinados, ¿no? El de Carlos I y el de Felipe II, ¿no? Bueno, Carlos I. Carlos I es un personaje interesantísimo, ¿no?, de la historia, ¿no? Nosotros lo conocemos como Carlos I, realmente él ha pasado a la historia europea como Carlos V, ya le explicamos por qué, ¿no? Bueno, Carlos I es nieto de los reyes católicos, nace en los Países Bajos, es hijo de Juana y de Felipe, y bueno, cuando llega a España, llega en 1517 para ser coronado, porque recibe la herencia, pues, no sabe ni español, o sea, es decir, no sabe hablar español. Además, cuentan y tal que había padecido de paperas, con lo cual tenía algunas secuelas y tal, y entonces tenía dificultades al hablar, ¿no? Con lo cual, bueno, la nobleza española, muy acostumbrada a unos reyes de aquí, ¿no? Es decir, unos reyes nacidos en la península, en territorio nacional, pues claro, venga este tío y vaya lo que nos viene, ¿no? Entonces, su reinado pues tiene una serie de conflictos interiores y de conflictos exteriores. En cuanto a los conflictos interiores, destacan dos, y os lo explico ahí, son la revuelta de las comunidades que se da en Castilla, en el territorio de Castilla, y la revuelta de las germanías que se va a dar en el reino de Aragón, ¿no?, y Valencia. Bueno, pues vienen un poco como respuesta a este primer posicionamiento del rey Carlos. Vamos a ver. La monarquía, como os expliqué el otro día, tenía un concepto patrimonial. Es decir, un heredero, bueno, pues recibía los territorios y eran patrimonio suyo. Ya está. O sea, bueno, esto lo he recibido yo, esto es una herencia, ¿no? Yo hago con esto lo que me da la gana, porque eso es mío. Entonces, bueno, él llegó a España, bueno, pues lo había recibido sus abuelos. Si nosotros analizamos la herencia que recibió Carlos I, bueno, Carlos I es probablemente de los reyes que más herencia recibieron, porque recibió, pues por parte de su abuela materna, pues todo de su abuela materna, o sea, de la reina Isabel la Católica, fijaos lo que recibió: Castilla y toda América. De su abuelo materno, es decir, de Fernando el Católico, recibió Aragón y todas las posesiones en Italia, Sicilia, Nápoles, bueno. De sus abuelos paternos recibió nada menos que Borgoña, territorios alemanes, el Franco, en fin, una serie de zonas que, bueno, bueno, posesiones por toda Europa. Es decir, desde Borgoña, el norte de Francia, desde la zona del sur de Francia, parte de Italia, toda América, bueno, territorios austriacos, Bohemia, en fin, bueno, brutal. Entonces, bueno, realmente España era un territorio más. O sea, es decir, la península ibérica pues, era un territorio de Castilla y Aragón, bueno, pues dos reinos más de los que tengo, de los muchos más que tengo, ¿no? ¿Cuál era su objetivo? Siempre, desde siempre fue ser nombrado emperador de Alemania, porque su abuelo Maximiliano había sido emperador de Alemania. Y en 1519 hay que elegir emperador. Entonces, bueno, yo os expliqué, cuando estábamos hablando de la Reforma Protestante, esa institución que existía, que era el Imperio Alemán, ¿no?, que venía desde la época de Carlomagno, después con la época de Otón I y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues era una institución, digamos, de carácter, entre comillas, un poquito como honorífica, ¿no? Es decir, el emperador era emperador de Alemania, coronado por el Papa, pero bueno, después cada reino tenía mucha independencia, ¿no? Pero hombre, era un título que lo ansiaban todos los monarcas europeos. Entonces, desde el siglo XIV, la forma de elegir al emperador de Alemania era mediante una elección que tenían lo que se llaman los 7 electores, ¿no?, que eran una serie de personas, una serie de monarcas de esos pequeños reinos, elegían al emperador. Bueno, normalmente, ¿cómo se conseguía? Comprando los electores. Entonces Carlos I lo que va a intentar desde el principio, cuando llega a Castilla, es recaudar dinero para poder conseguir en 1519 ser nombrado emperador. Y lo consiguió. Pero claro, ante eso, las noblezas autóctonas de aquí, de Castilla y de Aragón, se van a rebelar contra él, ¿no? Y son estas dos rebeliones que se dan, la de las comunidades y la de las germanías, ¿vale? A la vez, aparte, también Carlos I va a tener una serie de conflictos exteriores, porque claro, no se va a quedar aquí en España. Él, evidentemente, desde el principio va a demostrar que lo que a él le interesa es la política europea. Él es un rey que todavía tiene un concepto medieval de la monarquía, es decir, la corte va donde vaya él. No establece una corte, no se establece en Madrid, no, ni muchísimo menos, ni en Toledo, ni en Valladolid, no.
Él va y incluso además convoca cortes en sitios muy diversos, ¿no? Cortes en La Coruña, en muchos sitios. Cada vez que pasaba por un sitio y necesitaba a lo mejor el auxilio de las cortes eran una institución donde se representaba a la nobleza, el clero, y había representantes de nobleza del clero y del tercer estado, y el tercer estamento, y bueno, se reunían de vez en cuando para aprobar a lo mejor impuestos, para aprobar a lo mejor leyes importantes, ¿no? Bueno, pues el rey no las convocaba en Toledo, por ejemplo, que podía ser la capital, ¿no? Porque era la ciudad, digamos, más con más tradición, ¿no? Sino que, bueno, si por ejemplo estaba en La Coruña, pues convocaba cortes en La Coruña, ¿no? Y punto, ¿no? Entonces tenían que ir para allá los representantes, ¿no? Entonces es un concepto todavía medieval de la monarquía. Él se va moviendo. Y como concepto medieval de la monarquía, pues para él el imperio, que es algo que viene primero desde la antigüedad, desde Roma, y después viene desde Carlomagno, el Sacro Imperio Romano Germánico, pues entonces, claro, el tener el imperio es fundamental. Y entre los conflictos muy importante va a ser primero la rivalidad con Francia. O sea, es decir, nosotros vamos a tener varias guerras con Francia. ¿Por qué? Bueno, primero por territorios franceses y después también por la preeminencia de uno u otro reino, de Francia o de España, en los territorios italianos. Se va bueno, muchas veces van a disputarse esos territorios del norte de Italia, que al final, por supuesto, los consiguió España porque, bueno, Francia, cuyo monarca era Francisco I, también se postuló como posible emperador del Sacro Imperio, ¿no? Y bueno, pues le tenía, digamos, había ahí una rivalidad personal. Después va a tener un segundo problema externo, que es el Imperio Turco. El Imperio Turco, que en 1454 había ocupado, en 1453 había ocupado Constantinopla, y bueno, pues digamos que la caída del Imperio Bizantino en manos de los turcos le abrió la puerta de la Europa Oriental, ¿no? Entonces entran por los Balcanes, ocupan todos los Balcanes, y los turcos llegan a estar a las puertas de Viena, ¿no? Varias veces incluso, ¿no? Porque hasta en el siglo XVII también llegan a estar a las puertas de Viena, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era un peligro que no va a ser erradicado pues hasta bien avanzado el siglo XVI, ¿no? Y, por supuesto, el gran problema, que además a Carlos I le va a tocar muy, muy de lleno, que es la Reforma Protestante. ¿Por qué este problema es tan importante? Porque la Reforma Protestante se da en Alemania, y él es el emperador de Alemania. O sea, el emperador del Sacro Imperio Germánico. Entonces, se da en el corazón de Alemania, ¿no? O sea, es como... ¿Y os acordáis que cuando vimos la Reforma Protestante se vieron factores? Y los factores de la Reforma Protestante, las causas, siempre se aludían a causas de la Iglesia Católica. Bueno, pues yo os dije, no, hay una serie de causas políticas muy importantes. Bueno, pues esta es una de las causas políticas. Que los reinos, los pequeños reinos que conformaban Alemania, querían darle pullitas al emperador. Como el emperador Carlos era furibundamente católico, una de las maneras de manifestar su independencia contra, digamos, lo que representa el emperador es cambiando de religión. Mira, eso es muy fácil. Y no voy a poner ningún ejemplo, pero lo voy a entender y vais a saber de lo que estoy hablando. Si miráis el territorio nacional actualmente de España, hay un territorio que está siempre hablando de independencia. Entonces, todo lo que le huela a español lo quieren prohibir. Entonces, por ejemplo, pues yo qué sé, pues no queremos que haya guardia civil, pues tenemos policía autonómica. No queremos lo que se ha llamado la fiesta nacional de los toros, pues se quitan los toros. Bueno, ya sabéis del territorio que estoy hablando. Bueno, pues eso es siempre así. O sea, eso ha sido siempre a lo largo de la historia. El emperador, que es católico, y que ha salido un tío aquí, Lutero, con la reforma. Hombre, pues yo me hago protestante, o sea, evidentemente, o sea, ¿para qué? Bueno, para independizarme todavía más del emperador, ¿no? Entonces, bueno, él va a intentar por todos los medios, Carlos I va a intentar por todos los medios, por medios diplomáticos, por medios políticos, incluso por medio bélicos, ¿no? Aplastar la Reforma Protestante, pero no lo va a conseguir. Es más, en el año 1555, cuando se firma la Paz de Habsburgo, porque claro, los protestantes y católicos se enfrentaron en una guerra absolutamente sangrienta en toda la zona de Alemania. Pues cuando ya se firmó la Paz de Habsburgo, pues se acudió a ese principio tan famoso de cada reino con la religión de su rey. Entonces, bueno, pues se dio independencia a los reyes para poder abrazar cualquier religión, católica o protestante. Bueno, Felipe II
En 1556, curiosamente, un año después de la paz de Augsburgo, ¿no? Dice, bueno, pues la historiografía clásica, los libros de historia clásica, dicen que Carlos I acabó muy cansado de un reinado muy convulso, muy esplendoroso por otra parte, pero muy convulso porque, bueno, pues, bueno, pues las guerras con los turcos, con los franceses, con los protestantes, también continuamente conquistando nuevos territorios en América, bueno, que eso le venía muy bien porque conquistar nuevos territorios era también riqueza para la monarquía. Pues claro, cuentan que en 1556 ya agotado en el monasterio de Yuste, pues recibe a su hijo, el monasterio de Yuste en la provincia de Cáceres, y allí abdica y le da el trono a su hijo. Curiosamente, Carlos, sin embargo, va a dividir los territorios y dice, bueno, pues toda la parte, digamos, toda la herencia que viene de sus abuelos, sobre todo de su abuelo paterno de Maximiliano, es decir, todos los territorios alemanes y tal, se lo da a su hermano Fernando, el hermano de Carlos, el hermano Fernando, ¿no? Y el resto, todo lo que es Países Bajos, la herencia, lo que se llama la herencia borgoñona, bueno, por supuesto Castilla, Aragón, Italia y América, se lo da a su hijo Felipe. Entonces Felipe, digamos que va a recibir toda la herencia, menos, digamos, la herencia alemana. ¿Qué es lo que se cree que pretendía Carlos? Bueno, pues un poco, digamos, descargar a su hijo de lo que había sido ese problema religioso tan acuciante, ¿no? Que de todas maneras después lo va a tener también Felipe, ¿no? Bueno, pues Felipe va a tener un reinado muy largo, de prácticamente 40 y tantos años, ¿no? De 43 años, 42, 43 años, y bueno, va a tener una serie de conflictos interiores. El conflicto más destacado es el de los moriscos. ¿Quiénes eran los moriscos? Los moriscos eran los antiguos musulmanes convertidos a la religión católica cuando los reyes católicos acabaron de conquistar pues toda la península. ¿Os acordáis que los reyes católicos conquistaron Granada en 1492, que era el último reino que quedaba de aquel magnífico califato que fue el califato de Al-Ándalus y tal, que poco a poco lo fue perdiendo, que lo visteis el año pasado? Bueno, pues se quedaron muchos antiguos musulmanes, pero la condición que pusieron los reyes católicos, la unidad religiosa, era que se convirtieran al cristianismo, al catolicismo. Entonces se les llama moriscos. Bueno, pues los moriscos seguían manteniendo pues la forma de vida de los musulmanes y tal, es decir, creaban mucha inquietud a la población, ¿no? Entonces, bueno, estaban prácticamente todos localizados por la zona del Alpujarra y tal. Bueno, pues hubo una rebelión de los moriscos y bueno, pues estuvieron prácticamente 2 años los moriscos pues organizándose en racias y bueno, rebelándose contra leyes que continuamente se estaban emitiendo leyes intentando, bueno, pues que quitaran la forma de vestir de musulmana, porque se les acusaba mucho de que en secreto seguían profesando la religión musulmana. Eso ha sido muy propio, también era muy propio del siglo XVI, de los siglos XVII, del siglo XVIII, es decir, de la época moderna, pues el temer, ¿no? El temer una conspiración, ¿no? de la persona distinta, ¿no? Vaya a ser que los moriscos estén intentando pactar con los turcos para que vuelvan otra vez los musulmanes, en fin. Entonces hubo muchos conflictos con los moriscos, bueno, al final se acabaron en 1568, que los dispersaron, ¿no? Por toda la península. Después también hubo un conflicto con Aragón. Este fue un conflicto que además tuvo muchos matices porque en Aragón se refugió un secretario personal que tuvo Felipe II, que fue Antonio Pérez. En fin, fue un conflicto más digamos, más complicado de lo que os pone en el libro. Pero vamos, con lo que viene en el libro es bastante, ¿no? Y los conflictos exteriores, que son, digamos, los más importantes. Bueno, pues igual que su padre va a tener 3 grandes problemas, ¿no? Pero no son los mismos, ¿no? Bueno, uno sí. Los turcos siguen siendo un conflicto, pero ya consigue Felipe II con una liga de una serie de potencias, entre las cuales está Venecia, también está la Santa Sede, los estados pontificios, que eran una potencia también en Italia, ocupaban todo el centro de Italia. Bueno, pues consiguen una magnífica victoria en Lepanto, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos un poco se aleja el peligro turco. Al igual que años antes, en la batalla de San Quintín, en 1557, pues también, que habíamos vencido a los franceses, pues un poco el peligro francés también se aleja, ¿no? Pero, ¿qué le va a surgir? ¿Cuál va a ser, digamos, el grano en la política exterior de Felipe II? Pues van a ser la rebelión que va a tener los Países Bajos. Los Países Bajos era lo que actualmente ocupa Holanda y Bélgica.
Bueno, pues la parte del norte, la parte de Holanda, pues se convirtió, bueno, abrazó la reforma y además la reforma más bien calvinista, o sea, eran calvinistas. Entonces, bueno, pues Felipe II no podía consentir que en sus territorios, bueno, además era igual de católico que el padre, pues, o sea, aquí no va a haber un conflicto, un conflicto religioso. Ese conflicto religioso, que después va a desencadenar lo que después se llamó la Guerra de los 80 años, ¿no? Que es entre España y, y los Países Bajos, ese conflicto va a tener un primer, digamos, frote religioso, pero después se va a convertir en un conflicto político, es decir, los Países Bajos van a reclamar la independencia. De nuevo vemos cómo la religión sirve para, digamos, tapar un conflicto que realmente es un conflicto político, ¿vale? Entonces, bueno, pues los Países Bajos recibieron mucha ayuda de los ingleses. Curiosa la relación con los ingleses que tuvimos, porque Felipe II llegó a casarse con la hija mayor de Enrique VIII, con María Tudor, la que han llamado después la historiografía inglesa María la Sanguinaria. Bueno, pues era bastante mayor que él. Hubo ahí un matrimonio que duró pocos años, hasta que María murió. Bueno, María Tudor heredó el trono de su padre, ¿no? Lo heredó. Cuando murió Enrique VIII, quien subió al trono fue su hijo Eduardo, el que había tenido con Jane Seymour, con la tercera esposa, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, pues este chico, Eduardo, murió muy jovencito. Murió muy jovencito porque además parece que tenía la misma enfermedad que hablábamos que tenía su tío Arturo y tal, ¿no? Entonces, bueno, para un defecto hemogénito murió con 17, 18 años y reinó muy poco tiempo. Y entonces después cuando murió, pues la nobleza inglesa pues le dio la corona a la hija que tenía Enrique VIII, su hija mayor, que era María Tudor. Y María Tudor volvió a la ortodoxia católica. ¿Os acordáis que Enrique VIII había, por motivo de su divorcio y tal, se había separado de la iglesia católica? Bueno, pues María, su hija, vuelve a la ortodoxia católica y aplasta a todos los protestantes que había en Inglaterra. De ahí que la historiografía inglesa le llame María la Sanguinaria. Bueno, pues esta se casó con Felipe II, que era mucho más joven que ella, y que además eran parientes, porque lo que se buscaba era un heredero, de tal manera que, bueno, que hubiera una continuidad. ¿Qué pasó? Que al final no hubo manera de que se quedara embarazada María Tudor murió, y bueno, ya el trono cayó en la siguiente hija que tuvo Enrique VIII con Ana Bolena, su segunda esposa, que fue la reina Elizabeth, la mal llamada reina virgen, que ya gobernó Inglaterra pues prácticamente de 1558 me parece que hasta 1603 aproximadamente, uno de los reinados también más largos, ¿no?, de la monarquía inglesa. Bueno, Felipe II intentó también casarse, porque Felipe II se casó varias veces, o sea, enviudó varias veces y se casó varias veces, e intentó casarse con Elizabeth, pero Elizabeth, al contrario que la reina anterior, que María, que su hermanastra, por así decirlo, era furibundamente protestante. Y entonces, bueno, pues restauró de nuevo el protestantismo en Inglaterra. Y además empezó a partir de la década prácticamente de 1560-1570 a ayudar abiertamente a los Países Bajos en su lucha contra España. Entonces España, de haber tenido a Felipe II como, entre comillas, rey consorte de Inglaterra, pasa a ser un enemigo total de Inglaterra. E incluso se abriga un plan, se urde un plan de invasión, que fue la Armada Invencible en 1588, para intentar invadir Inglaterra. Bueno, fue un desastre y no se pudo invadir. Por otra parte, Felipe II, cuando la monarquía portuguesa se queda sin heredero, como Felipe II tenía lazos, nosotros habíamos establecido lazos con la monarquía portuguesa, bueno, pues por una carambola, la nobleza portuguesa le ofrece el trono a Felipe II. Y en 1580, que es una fecha muy importante, se unificará el reino de Portugal con el reino de España, con lo cual pasarán a la monarquía de Felipe II ya no solo todos los territorios que tenía que había heredado de su padre, sino además todos los territorios portugueses. Portugal, Madeira, los territorios africanos, Brasil y además territorios en Asia. Porque además se siguió con conquista de nuevos territorios como por ejemplo las Filipinas, que se descubrieron en esa época. Con lo cual el imperio de Felipe II probablemente es el más extenso en extensión geográfica. ¿De acuerdo? Al final, bueno, pues terminará el reinado de Felipe II en 1598 y bueno, pues ya veremos cuando entremos en el siglo XVII cómo todo va a cambiar. Realmente no es que entre el nuevo siglo y todo sea un desastre, ¿no? Porque
los desastres venían evidentemente de épocas anteriores. Ya a partir de 1560-1570 se va notando que la monarquía hispánica está cansada e incluso el Estado, lo que es el Estado, está en bancarrota muchas veces por el tema de las guerras, por el tema de los conflictos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo veremos. Bueno, vamos a hacer para el viernes, hoy estamos al lunes, para el viernes, no vamos a mandar más. Vamos a hacer la actividad 2 de la página 42, la actividad 4 de la página 43 y la actividad 1 de la página 44, ¿vale? Esas tres actividades, actividad 2 de la página 42, 4 de la página 43 y actividad 1 de la página 44. Lo voy a mandar en un correo electrónico. Y además vamos a copiar el eje cronológico que tenéis en la página 44, que es el eje cronológico básicamente del siglo XVI en España, ¿vale? Para que lo tengamos muy claro, ¿de acuerdo? Y tenemos de tiempo para mandarlo hasta el viernes, tranquilamente, ¿de acuerdo? Bueno, esto todo lo mandaré en un correo electrónico y nada, pues ya nos vemos en el próximo vídeo. Venga, un saludo.